y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola, qué bueno saludarles en este día que Dios nos regala. Mi nombre es Amparo Ramos y estoy con ustedes para compartir estos momentos de meditaciones teoterápicas que el Señor nos permite día a día. Qué alegría poder escuchar a Dios a través de estas meditaciones tan valiosas que cada uno de los que compartimos el Señor nos regala a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de me manifestaré a Él, con Juan 14 del 21 al 24. Y espero que me acompañen en sus Biblias. Pero antes de eso vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí estamos esta mañana rendidos a ti, buscando, Señor, tu presencia, porque tu presencia nos trae gozo, nos trae paz, nos trae alegría. Tu presencia nos da descanso. Tu presencia es el regalo más hermoso que podemos tener de ti, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en esta tu palabra y haznosla entender como tú quieres que la entendamos, como tú la has enviado, para que nuestros corazones sean conforme al tuyo y podamos disfrutar de este día como tú nos lo das. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, Juan 14 del 21 al 24 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estos versículos son muy importantes. Nos van a llevar a profundizar en esa manifestación que Dios prometió, que Jesucristo prometió. Entonces el Señor estaba preparando a sus discípulos ante el hecho inminente de su muerte. Y sabía que sería un momento muy difícil y doloroso para ellos, hasta el punto de que llegarían a sentirse solos y frustrados. Pero Él quería que supieran que eso era una separación temporal y que en muy poco tiempo Él vendría nuevamente a ellos. Entonces vamos a ver ahora cómo se considera esa venida y cómo se manifestaría a ellos a partir de ese momento, que es lo que Él quiere enseñarnos. En Juan 14, 21 dice: y yo le amaré y me manifestaré a Él. Es una promesa que tenían en ese momento los discípulos, pero que también hoy la tenemos nosotros, porque somos también sus discípulos. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, en respuesta de ese amor de los suyos por él, Cristo también los amará de una manera muy especial y promete manifestarse a ellos, lo que implica que les dará a conocer todas las glorias de su persona. Qué importante mantener esta promesa en nuestro corazón. Pero ¿cuándo ocurriría esto? Bueno, según el contexto, todo parece apuntar a la relación que el Señor inicia con sus discípulos mientras todavía estaba en la tierra. Y esto implica un hecho que con frecuencia olvidamos. Se puede disfrutar mucho más del cielo en la tierra que a veces nosotros pensamos. Recordemos lo que dice la Biblia en el Salmo 25, 14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y en Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una intimidad, una relación personal
con Jesucristo. Entonces, qué lindo entender que y le amaré y me manifestaré a Él tiene mucho que ver con nuestra obediencia. Por eso, si nos preguntáramos cuál es la condición que debemos cumplir para que el Señor se manifieste a nosotros, la respuesta la encontramos en este versículo. Debemos amar a Dios de una forma genuina, con una entrega total. Entonces esto nos obliga a cada uno de nosotros a preguntarnos con honestidad si de verdad amamos a Jesús, si estamos obedeciendo sus mandamientos como Él quiere. Ahora bien, tal vez usted diga, no, pero esto debe ser para un tipo especial de cristiano, un auténtico, un campeón espiritual que no, pues que la haya ganado ya todas, pero esto no es así. Esto no es así porque el Señor aquí se refiere a todos aquellos cristianos sencillos, honestos, que quieren agradar al Señor, aún en medio de sus dificultades, en medio de sus debilidades en las que pueden estar envueltos. Aquellos que el Señor describió como pobres en espíritu, ¿se acuerdan? En Mateo 5:3. Entonces, todo auténtico cristiano, por supuesto, siempre va a querer agradar al Señor desde lo más profundo de su corazón y también va a estar de acuerdo con la palabra del Señor para hacer su voluntad, claro que sí. Pero también es cierto que todos debemos unirnos como Pablo, a Pablo cuando él afirmó en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Ve? Es una lucha constante de ir muriendo a nosotros para que Jesucristo viva en nosotros, para poder agradarle. En muchas ocasiones nos podemos sentir como el apóstol Pedro, cuando el Señor le preguntó por tercera vez que si le amaba. ¿Se acuerdan? Y él solo pudo responder, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, en Juan 21:17. Y es que, ¿por qué Pedro se sintió así? Porque a la vista de esa reciente negación, ¿cierto? Él sentía que sus acciones contradecían ese amor y por lo tanto había unas buenas razones de dudar de él. Por eso él apela al Señor, sabiendo que el único que escudriña su corazón es Él y podría encontrar ese amor allí en Él. Con esto queremos decir que el verdadero amor no está exento de fracasos, pero un creyente auténtico va a sentir la misma tristeza que tuvo Pedro cuando lo hemos ofendido, cuando le hemos fallado, y sabemos que le vamos a confesar con lágrimas, tal como Pedro lo hizo, esperando siempre la grandeza de su gracia y su perdón, porque su amor es eterno. Pedro sintió mucho dolor cuando ofendió al Señor, cuando lo negó. Y surge otra pregunta, entonces, ¿de qué manera se manifestará el Señor? Bueno, no va a ser de una manera física, corporal, porque precisamente Él se estaba preparando para su partida, estaba preparándolos a ellos. Recordemos que en el sentido físico, Él ya les había dicho, ¿cierto?, que se iba a alejar de ellos. Tampoco parece estar refiriéndose a sueños o visiones que el pueblo pudiera llegar a tener. Se trata más bien de una revelación espiritual de sí mismo al alma, ¿cierto? Al alma del que cree en Jesucristo por medio de su palabra. De tal manera que cuando meditamos en ella, el Espíritu Santo nos ilumina y la hace vívida, a tal punto que pareciera que el Señor se acercara de una manera íntima y poderosa a nosotros. Por eso cuando usted no lee la Biblia, no es una persona que tiene esa práctica constante de hablar con el Señor a través de la palabra, no lo puede entender. Entonces, en ese momento, todos los que leemos de la vida del Señor Jesucristo, se va a convertir en nosotros en una preciosa realidad. De modo que, como si lo escucháramos a Él, con sus palabras, diciéndonos a nosotros eso que estamos leyendo. Esa es la verdadera comunión del creyente a través del Espíritu Santo con Jesús. Por eso, no podemos dejar de notar que esa manifestación especial
tiene que ver con la revelación del nombre de Dios a todos los que creemos. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Juan 17:6. Cuando el Señor estaba orando por todos nosotros, incluyéndonos hasta ahora, ¿cierto? Antes de su partida. Entonces recordemos que el nombre de Dios tiene que ver con su naturaleza y sus atributos. Volvamos a leer, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Ve? Entonces, esa manifestación tiene que ver con la revelación del nombre de Dios a nosotros como creyentes y también como sus hijos. ¿Cómo te manifestarás a nosotros, pero no al mundo? En Juan 14:22 le preguntó Judas, no el Iscariote. Sí, le dijo Judas, no el Iscariote, el otro Judas. Podemos decir el Judas bueno, ¿no? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces Judas, no el Iscariote, lo dijo en voz alta, lo que seguramente el resto de los apóstoles les estaban pensando igualmente. ¿Sí? Intentemos imaginar sus pensamientos en aquellos momentos. Para ello debemos recordar que en esa misma semana el Señor había entrado a Jerusalén en medio de la aclamación y el entusiasmo de multitudes que lo recibieron como el Mesías que venía a salvarles. Y esto hizo pensar a los apóstoles que ahí había comenzado su reinado mesiánico, por lo que inmediatamente empezaron a discutir cuál de ellos ocuparía el primer lugar dentro de ese reino. ¿Se acuerdan en Marcos 10:37? Por lo tanto, cuando ahora les hablaba de su manifestación, ellos pensaron en términos de triunfo público, en medio de grandes señales que terminarían por convencer a los indecisos de que él era el Mesías esperado. De ahí la sorpresa de los discípulos, cuando Jesús les dijo que se manifestaría a ellos y no al mundo. ¿Sí? Ellos estaban enfocados en el asunto como los hermanos del Señor lo habían dicho antes. Juan 7:3-4. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos estaban esperando esa clase de manifestación porque no habían entendido mucho lo que él les estaba contando. Entonces ellos pensaban, si se iba a manifestar como Mesías, ¿por qué no declararlo al mundo con toda claridad? De hecho, si hacía un círculo íntimo, ¿cómo podría ser de ese modo el Mesías esperado? Todo esto ellos se lo estaban preguntando. Así que de alguna manera la pregunta de Judas dejaba traslucir como una decepción, ¿verdad? Como si esperaba la vindicación pública de Jesús ante el mundo y ellos mismos como sus discípulos, lo que Jesús estaba diciendo no parecería corresponder a ello, ¿sí? Entonces surgen otras preguntas. Si Jesús solo iba a ser manifestado a un grupo reducido de discípulos, ¿qué pasaría con el resto del mundo? Mire, todas esas preguntas se las hacían ellos allí en ese momento. ¿Acaso Jesús no era el Salvador del mundo? ¿O era el Salvador del mundo como lo afirma Juan 4:42? El Salvador del mundo. ¿Por qué los discípulos disfrutarían de unos privilegios de los que el resto del mundo serían privados? Entonces el Señor mismo contesta estas preguntas, porque lo más lindo del Señor es que Él no nos deja con las dudas ni con las inquietudes. La manifestación del Señor a sus discípulos en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí? No hay duda entonces de que el Señor y Judas estaban pensando en dos momentos diferentes. Judas hablaba de la manifestación gloriosa del Mesías, cuando él vendría a ser coronado como rey de este mundo, mientras que el Señor se estaba refiriendo a su manifestación íntima a sus discípulos en el tiempo presente. Entonces esa respuesta a la pregunta de Judas, el Señor la contesta
recalcándole nuevamente que la condición para que él pueda revelarse a ellos de una manera íntima era el amor, el que me ama, ¿sí? Y esa sería una actitud de las personas hacia él y sería un factor determinante en el grado en que él se puede manifestar a ellas. El amor, el que me ama, mi palabra guardará. Es una condición que no es difícil. Lo que pasa es que en cualquier momento el cristiano se desvía y pierde el primer amor. ¿Recuerdan? Has dejado tu primer amor. Entonces, a la vez que nosotros vemos el propósito de la primera venida de Cristo, que era que no solo transformar a los hombres y la sociedad por medio de la fuerza, tal como esperaban los discípulos. Su venida sería al corazón, a la vida de los discípulos, y solo se llevaría a cabo en aquellos que respondieran con obediencia y fe a ese llamado del Señor. No era a la fuerza, no era con imposiciones, no era con prohibiciones, era con el amor, ¿cierto? Al corazón, la venida al corazón de esos discípulos. A Judas le costaba mucho entender cómo el Señor podía manifestarse a esos discípulos de una manera diferente al resto del mundo. Pero podemos intentar aclarar esto por medio de una ilustración sencilla. Miremos. Empecemos pensando que la manifestación que Dios ha hecho de su propia persona por medio de la revelación completa la encontramos en la Biblia, ¿cierto? Por supuesto, esta revelación está dispuesta para todo tipo de personas sin importar si son creyentes o no. Sin embargo, la Biblia parece en muchos casos un libro completamente cerrado para los inconversos. En mi caso, por lo menos, yo no entendía la Biblia. Yo la leía y para mí era cerrada completamente. No la entendí hasta que tuve que pelear por ello. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, podemos pensar en una carta que una persona recibe de un amigo íntimo. Sin lugar a dudas, es una persona que desconozca el autor de la carta, ¿cierto? Cuando la lea, algunos detalles confidenciales o de referencia o algún evento que los amigos han vivido juntos, seguramente encontrará grandes partes de su contenido y quedará sin sentido para esa persona que la está leyendo. Aunque, por supuesto, entenderá ciertas cosas básicas, pero no todo, ¿sí? Asimismo, podemos decir que el Espíritu Santo que recibimos del Señor cuando creemos nos da una nueva naturaleza que nos permite entender y disfrutar de una relación nueva con Dios antes que nos era desconocida. Y por esa razón es un hecho que Dios se puede manifestar a los creyentes de una manera en que no lo pueden hacer los incrédulos, ¿sí? Entonces, esto explica que solamente con el Espíritu Santo podemos entender lo que Dios quiere. Y para terminar, podemos también explicarlo de esta manera. Supongamos que yo tengo un perro, ¿cierto? Como mascota. Y he llegado a desarrollar cierto compañerismo con ese perrito. A veces me mira y llego a pensar que realmente me entiende, porque yo le puedo decir que hay algo con ello de cierto. Por ejemplo, si me ve comiendo, es probable que él se acerque esperando que yo le dé algo de comida, ¿cierto? De lo que yo estoy comiendo. Y en ese sentido, ambos compartimos cierta naturaleza que nos permite entendernos y entender la necesidad de comer y la satisfacción que nos produce aliviar esa necesidad. Pero si yo llevo a mi perro a un lugar que a mí me gusta, ¿sí? Un lugar que yo me voy a deleitar en ese lugar, ya sea un mall o un museo o algo que yo voy a observar la belleza, al cabo de unos minutos el perro estará aburrido y querrá salir corriendo y querrá salirse de allí inmediatamente. ¿Por qué? Porque él no podrá entender ese placer que a mí me produce observar algo, deleitarme en algo, ya sea en algo que esté mirando, en algo que quiera adquirir, o ya sea una obra de arte, o ya sea en un mall, algo que me gustó. Él no puede entender esas cosas. De igualmente ocurre con las personas que no tienen al Espíritu Santo. No son capaces de aclarar
y apreciar ese gozo que se siente tener la comunión con Dios. No lo pueden entender y tampoco alcanzan a entender plenamente lo que Dios hace, si no está el Espíritu Santo entendiendo esto. Así que es muy importante el Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor Jesucristo, yo hoy te necesito. Reconozco que moriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Hoy te pido, Señor, que entres en mi vida como mi único y suficiente Salvador, para que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón para que tú me des salud total en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Gracias, Señor, porque tú anotas hoy en el libro de la vida mi nombre y yo puedo tener esa comunión contigo para entender esas manifestaciones de tu amor en mi vida por siempre. Gracias, Señor, porque hoy te recibo con gozo en mi corazón para que seas tú mi único, fiel y Señor Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga y hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.